¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la línea de tiempo de los 7 sellos del Apocalipsis. Los versículos se encuentran aquí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5 del 1 al 5. Vamos a ingresar al primer sello. El primer sello está representado por el caballo blanco. El caballo blanco significa pureza. Esto se encuentra en Apocalipsis. Vamos a citarlo aquí. Apocalipsis 6 del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Arco significa victoria en la Biblia, y eso lo podemos encontrar en Habacuc 3 del 8 al 9. Y corona significa majestuosidad y poder, y lo podemos encontrar en Salmos 149 al 4. El periodo del primer sello es paralelo al periodo de la primera iglesia, Éfeso. Este caballo blanco representa las conquistas de la iglesia apostólica, y el jinete que lo monta representa a Cristo. El arco y las flechas representan la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Tenemos la historia de Joás cuando era rey de Israel, y Eliseo, un profeta, cuando Eliseo pidió que lanzara la flecha lo más alto que pudiese. Y también tenemos las flechas que simbólicamente representan el mensaje de la palabra que predicaron los apóstoles. La corona, que representa el premio que recibirá el vencedor, el fiel siervo de Dios. Entonces, aquí tenemos los significados del caballo blanco, la iglesia, el jinete Cristo, la corona, etc. Esto ocurrió en el año 31 después de Cristo, con la ascensión de Jesús al cielo, hasta el año 100 después de Cristo, con la muerte de Juan, el último de los apóstoles. Esta iglesia fue pura. Ahora tenemos al siguiente. Está representado por otro caballo. Esto es el segundo sello, que está representado por un caballo rojizo. Y este caballo rojizo representa peligro y apostasía. Los versículos de la Biblia en los cuales se fundamenta se encuentran en Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 3 al 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder
para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Rojo, derramamiento de sangre. Y también tenemos aquí espada, poder en el Estado. El caballo rojo representa el periodo entre las persecuciones de los emperadores romanos contra la iglesia primitiva. Esta iglesia es la segunda iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia Esmirna. ¿Ya? Los 10 días que se mencionan en esta iglesia Esmirna representan los 10 años de las persecuciones imperiales de Diocleciano, que duraron desde el año 303 hasta el 313 después de Cristo. El color rojo simboliza el derramamiento de sangre. Cuando la espada quita la paz de la tierra en el segundo sello, el resultado es la persecución contra los fieles de Dios y el derramamiento de su sangre. Cristo ya hablaba sobre la espada, que Él no vino a traer paz sino espada. A eso se refería. Entonces tenemos que el Evangelio presenta aquí a los principios, a los hombres con principios de vida, que contrastan, por ejemplo, con sus hábitos y deseos, y se rebelan las personas contra ellos. Esto ocurrió desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino reconoce al cristianismo y termina la persecución, aparentemente. Ahora viene la otra época del otro sello. Este sello está descrito por un caballo. El tercer sello representada aquí por el caballo de color negro. Tinieblas espirituales. Esto se encuentra en el siguiente versículo. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí podemos ver balanza, significa pesar cereales que en esos tiempos eran escasos. Eso está en Amós 8 del 11 al 12. Y también tenemos aquí el aceite y el vino, que representa el espíritu y la sangre de Cristo. En el tercer sello se presenta el periodo cuando el emperador Constantino terminó con la persecución de los cristianos y favoreció a la iglesia cristiana, aparentemente. Las persecuciones imperiales cesaron y doctrinas y prácticas mundanas entraron a la iglesia y la corrompieron. Este tercer sello es paralelo a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia de Apocalipsis. El color negro denota oscuridad, tinieblas. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 11:3, en Isaías 53, etc. Esta oscuridad, en este tiempo se rechazó la palabra de Dios. Estuvo ausente la palabra de Dios. La balanza, cebada y trigo representan estos cereales que estaban muy escasos en esos tiempos, y por lo tanto había hambruna, hambre. El aceite y el vino representan la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces ya tenemos las representaciones en este sello que ocurrió en esta etapa. Vamos ahora, a hacer hincapié que estos versículos Marcos 9:41 y Hechos 9:3 y 5 pueden afianzar nuestros conocimientos al respecto. Lucas también 10:34
Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí está el cuidado de Cristo, pero también que el aceite y vino representa justamente la sangre y el Espíritu de Cristo. Desde el año 313 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo, cuando se estableció el papado en el Vaticano. Ahora vamos a la siguiente. Es un poquito complicado mostrar esta imagen. Esta es la imagen del cuarto sello y está representada por el caballo amarillo pálido. Esto representa la palidez mortal. Aquí tenemos los versículos que fundamentan este cuarto sello. Encuéntralo en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 7 al 8. Y dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, en este sentido, el cuarto sello, aquí la muerte representa a Satanás. Y también podemos ver que esto se encuentra en Hebreos 2:14 y tiempo de muerte. Hay mucho tiempo de muerte aquí. Esto está redactado en Ezequiel 14 del 12 al 21. El cuarto sello representa el periodo de dominio papal que se conoce como las edades oscuras, la escasez de pan, también de la palabra de Dios, y la escasez de la lluvia del Espíritu Santo causó tanto el hambre espiritual como hambruna física, pestilencia y muerte. Además de esto, la iglesia apóstata mató a los mártires que no obedecían las tradiciones de los hombres. La espada aquí, hay textos claves para comprender que la espada significaba el poder civil para callar a los que proclamaban la verdad. Hubo mucha hambre y pestilencia. Las fieras aquí representan también a la ira de todos los impíos contra los fieles de Dios. Fue masacre total. Se perdieron muchas vidas. Las bestias salvajes son el símbolo de los gobiernos terrenales en esos tiempos, pero en el reino de Cristo se les insta a los hombres a contemplar no a una bestia feroz, sino al Cordero de Dios. Esto fue desde 538 hasta el año 1517 después de Cristo. Esto es cuando se inicia la reforma protestante en Alemania. Bueno, ahora vamos al quinto sello. El quinto sello representa otra imagen. Esto es el quinto sello. Y hay una imagen aquí que representa justamente el clamor de los mártires. El clamor de los mártires. Vamos a leer el versículo para ver qué significa. Dice Apocalipsis 6 del 9 al 11, dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En el quinto sello se habla de la sangre de los mártires que el papado mató durante el periodo del cuarto sello. Clamaban para que se hiciera justicia. Dios le dio a estos mártires
un manto blanco, y se les dijo que reposaran un poco de tiempo hasta que se complete el resto de los mártires que han de morir antes que Cristo venga. Aquí podemos ver eso en Hebreos 11:4, en Génesis 4:8, etc. La razón del martirio de los mártires fueron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos mismos tenían. Aquí vemos que ellos seguían la vida práctica de Cristo y manejaban su propio carácter. Esto es el clamor de los mártires dada en este sello. Esto ocurrió desde 1517 hasta el año 1755 después de Cristo. Aquí se inician las grandes señales en el cielo. Vamos a ver cómo eran estas grandes señales en el cielo. ¿Qué ocurría? Según nuestro versículo, esto es el sexto sello. Señales del juicio. Y el versículo que lo fundamenta está aquí en Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí en el sexto sello vemos, primero vamos a citar el lugar donde ocurrieron las grandes señales. Este lugar fue en Europa y en América. ¿Y por qué aquí? Porque aquí la gente estaba estudiando más las profecías y meditando más sobre su significado. Y el orden como ocurrieron estos fenómenos fueron exactamente según el orden en que aparecen en Apocalipsis 6 del 12 al 13. Primero vino el terremoto de Lisboa en el año 1755, luego el día oscuro y la luna tornada en sangre en el año 1780 y finalmente la lluvia de estrellas fugaces en el año 1833. De esta manera, estas señales ocurrieron exactamente cuando debían, inmediatamente antes de concluir los 1260 años de tribulación y poco antes de cumplirse las profecías en cuanto a la caída del papado, que fue en el año 1798, y al comienzo del juicio, según la Biblia, Daniel, en 1844. Entonces tenemos estas evidencias que ocurren en el sexto sello. Primero, vemos que Dios vindicará en el juicio celestial a los mártires que morirán durante el tiempo de angustia previo, pero también habrá mártires al final de los días, así como también habrá grandes señales, así como las hubo en estos tiempos, también habrá grandes señales antes de que venga Cristo. Entonces, estamos describiendo este sexto sello, la intensidad. Por ejemplo, el terremoto fue de 9 puntos en la escala de Richter. Esto ocurrió en el año 1755 y esto va a seguir en adelante hasta el fin de los días, el inicio del juicio en el cielo. Vamos a ver el último de los sellos. Esto es el séptimo sello.
lo escribimos aquí, y esto es el silencio en el cielo. Vamos a citar el versículo en la Biblia y dice: el séptimo sello es el más, aquí está, este es el más corto. Apocalipsis 8:1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, como sabemos aquí, un día equivale a un año, y entonces esto está en Ezequiel 4:6, y entonces media hora proféticamente equivale a más de 7 días, 7 días y un poco más de horas. Es el más corto de los 7 sellos de la Biblia. Media hora en tiempo profético ya sabemos que equivale a 7 días y un poco más. La Biblia dice que ante su presencia se han tornado pálidos todos los rostros cuando Cristo venga. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se desfallece el corazón y se baten las rodillas, y palidece el rostro de todos. Esto es en los últimos tiempos. Muy pronto vendrá el Señor. Terminado el tiempo de gracia, habrá un silencio en el cielo como por media hora. Y después de esto, vendrá el Señor. Todavía no estamos en el séptimo sello, estamos en el sexto sello, entrando quizás al séptimo sello. Estamos en el tiempo de sellamiento. Hemos redactado, por lo tanto, y hemos llegado aquí. Nos queda meditar sobre estos 7 sellos. Esto ocurrirá cuando estamos en el tiempo del fin, y esto será el fin de la gracia, hasta el fin de la gracia. Hemos entonces estudiado, queridos amigos, la segunda venida de Cristo, claro que sí. Hemos estudiado desde el primero hasta el séptimo sello. Momento de reflexiones para nosotros, que el Señor nos ayude. Muchas gracias, un abrazo.